Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Elise y en esta ocasión vamos a hablar sobre Jane Eyre y el feminismo. No es novedad para nadie los videos que tengan relación con alguien que pertenezca a la familia Bronte, ya lo sé. Y es que aunque ya hice una reseña sobre el libro de Jane Eyre, siento que le hace falta un análisis un poco más profundo sobre el personaje de Jane Eyre porque hay muchísimo que decir acerca de ella. Por ejemplo, en el video donde les hablo sobre la Bildungsroman, les hablo un poco sobre la novela de iniciación femenina en el que Jane Eyre es el ejemplo perfecto, pero también podemos hablar de Jane Eyre como una de las primeras novelas feministas del siglo XIX, en la que se nos muestra un personaje femenino poco convencional y que va a contracorriente a todo lo establecido en la época victoriana. Así que antes de entrar de lleno en esta relación entre el feminismo y Jane Eyre, vamos a hacer una reseña súper corta para que podamos entender un poquito más sobre de qué va la historia y ya vamos de lleno con Jane Eyre y el feminismo. Bueno, pues como ya les dije, nuestra heroína va a ser Jane Eyre, quien al principio de la novela pierde a sus padres siendo ella muy pequeña, por lo que tiene que pasar a vivir con su tío, que es un hombre de una posición, digamos, acomodada. Pero cuando ella cumple 10 años, su tío fallece y ahora queda al cuidado de la esposa de este, es decir, su tía política. Pero ella, desde que llegó a la casa a vivir con ellos, pues no estuvo tan de acuerdo con esto. Entonces ahora que ella ya tiene la tutela y el control sobre esta niña, pues se va a encargar de hacerle la vida imposible. Los primeros capítulos vamos a poder ver a una Jane Eyre que es constantemente maltratada por esta mujer. Esto provocará que ella termine en un internado en el que va a vivir por muchísimos años. Las condiciones en las que ella y las demás niñas de este internado viven son realmente deplorables, y esto es claramente un guiño autobiográfico a la situación que Charlotte vivió cuando ella también estuvo en un internado en el que desgraciadamente murieron sus dos hermanas mayores, que fueron Elizabeth y María. Y bueno, durante esta estancia en este internado vemos los primeros actos de rebeldía que Jane Eyre va a tener contra la autoridad, que es en este caso el internado, porque este tiene reglas muy estrictas y que en muchas ocasiones caen en injusticias, y por lo que ella pues en más de una ocasión no va a estar de acuerdo. Cuando por fin logra salir de este internado, ella consigue un trabajo como institutriz en Thornfield Hall, que es una mansión bastante lúgubre, bastante terrorífica, como yo así lo veo, y por las descripciones del libro así es como luce. Y ya estando ahí conocerá al famoso señor Rochester, que la hará pasar por los peores dramas de su vida, y de aquí les juro que va a haber muchísimo drama en cuanto a la historia. Y yo, en las 3 relecturas que he hecho sobre este libro, siempre me he hecho esta pregunta, y es que si realmente Jane Eyre puede ser considerada como una figura feminista, y he llegado a la conclusión de que obviamente sí lo es. Aunque en la novela jamás se dice que ella es feminista, creo que sus acciones hablan por sí solas. En primer lugar, tenemos una mujer que es económicamente independiente, algo que muy rara vez se veía en esta época, porque ella trabaja para ella misma, y al ser una chica huérfana, una chica que no tiene más familia, pues todo el dinero se le viene a ella. Recordemos que muchas de las mujeres que trabajaban en esta época pues no podían tener como la solvencia total de su dinero porque pasaba a manos de los varones en su familia, pero ella al estar sola pues no tenía a nadie a quien más pasarle el dinero, entonces pues todo se le venía a ella. Esto es una gran ventaja porque ella no se siente atada a nadie por depender de esta persona económicamente, y en el momento en que ella decide irse pues se va porque tiene esta solvencia. Entonces pues no hay nada que la detenga a ella, porque tiene precisamente esta maravillosa independencia. Algo que también admiro del personaje de Jane Eyre es la fuerza emocional que tiene, y es que no se deja llevar por la idea del amor romántico. Y bueno, sí se enamora, y sí, va a sufrir mucho por eso, pero no la va a detener, no va a ser esta víctima que ya, pues porque le fue mal en el amor, se detiene su vida y ya no va a lograr nada. O sea, aún con el dolor, ella ve cómo seguir hacia adelante, ve cómo ver por ella misma, y jamás la vemos derrotada por eso. Entonces eso es algo que admiro muchísimo de este personaje. Y junto con esto viene que ella no es una damisela en peligro, que después tiene que ser rescatada por el señor Rochester. Incluso
se podría decir que ella es quien rescata al señor Rochester en más de un sentido. Así que no es esa damisela débil que necesita de otros que pues en muchas historias nos han venido vendiendo. Ella puede sola y ella lo demuestra. Y bueno, con esto viene también que es una mujer libre que toma sus propias decisiones, a tal punto de incluso rechazar propuestas de matrimonio que de alguna manera le vendrían a conveniencia porque eso le daría una solvencia económica. Pero recordemos el primer punto: si ella pierde su independencia económica, incluso se ata para siempre a esta persona de la que va a depender. Y por último, ella rompe con todos los cánones de belleza establecidos no solo en el siglo XIX, sino que incluso ahora, porque ella es descrita como una persona fea y delgada. Incluso ante otras mujeres ella se siente fea, o sea, ella dice: yo no soy tan bonita como las demás. Sin embargo, eso no la exenta de ser una mujer de la que otros hombres se puedan enamorar, o de que ella pueda lograr grandes cosas, como ya les mencioné, esta independencia, esta fuerza que ella tiene, la toma de decisiones. Y todo esto se va a explicar de manera detallada en el ensayo que Adrienne Rich escribió, titulado Jane Eyre, las tentaciones de una mujer sin madre. Incluso ella aquí menciona que Jane Eyre es todo un manifiesto feminista por todo esto que ya les he venido diciendo. En muchos de los diálogos que Jane Eyre va a tener y en conversaciones con otros personajes también vamos a ver mucho la idea que ella tiene sobre por qué las mujeres tienen que ser consideradas como débiles, por qué nos ven a menos y no nos ponen a la altura de los hombres. Y para eso hay una frase que a mí me encanta, que se las voy a leer. Se supone que en general las mujeres son muy calmadas, pero las mujeres sienten igual que los hombres, tienen la necesidad de ejercitar sus facultades y encontrar campo para su trabajo, al igual que sus hermanos. Cuando se las reprime con demasiada rigidez, cuando se encuentran estancadas de manera absoluta, sufren tanto como sufrirían los hombres. Y sus compañeros, que gozan de más privilegios, dan muestras de estrechez de miras cuando dicen que deberían limitarse a hacer pasteles y calceta, a tocar el piano y bordar bolsos. Es una falta de consideración condenarlas o reírse de ellas cuando aspiran a ser más o a aprender más de lo que la costumbre dicta como necesario para su sexo. Y entonces lo que Rich hace en el ensayo, y a partir de esta frase, Charlotte buscaba esta vindicación por la igualdad entre hombres y mujeres. Se planteaba mucho este reconocimiento de las mujeres como personas, obviamente, y es curioso cómo en 1792, o sea, como ¿qué será? 60, 60 años antes de la publicación de Jane Eyre, pues en 1792 tenemos la vindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft. Y bueno, para la época de Jane Eyre, de Charlotte Brontë, pues se seguía planteando esta situación. Entonces, que más mujeres pensaran de esta manera, pues sí lograba un cambio enorme en toda esta situación que las mujeres estaban viviendo. Eran procesos pues obviamente mucho más lentos, pero ya con planteárselos pues ya como que ponía esta espinita en las personas. Y esto lo vuelve a retomar el personaje de Jane Eyre cuando, en una conversación que tiene con el señor Rochester, y cuando ella desea abandonarlo, le dice lo siguiente: le digo que debo marcharme. ¿Se ha creído usted que puedo quedarme para no ser nada para usted? ¿Se ha creído que soy un autómata, una máquina sin sentimientos, y que puedo soportar que me arranquen el pan de los labios y derramen de mi copa el trago de agua que me da la vida? ¿Se ha creído usted que, porque soy pobre, de familia desconocida, poco atractiva y pequeña, no tengo alma en mi corazón? Pues se equivoca. Tengo tanta alma como usted y el mismo corazón, y si Dios me hubiera dotado de alguna belleza y de mucha riqueza, le habrían hecho a usted tan difícil dejarme como a mí me resulta ahora dejarlo a usted. No le hablo de costumbres, de convencionalismos, ni siquiera de la carne mortal. Es mi espíritu el que habla a su espíritu, como si los dos hubieran muerto y estuviesen ante Dios iguales, porque así somos. Y como vamos a encontrar muchísimos diálogos en los que ella hace hincapié en esta igualdad entre hombres y mujeres. Y mucho más adelante en la novela vamos a encontrar que cuando ella rechaza la propuesta de matrimonio del clérigo John, ella hace uno de los alegatos más firmes contra el destino de la mujer. Puedo recibir de él el anillo nupcial, soportar el amor en todas sus formas, que no dudo que él cumpliría escrupulosamente.
sabiendo que falta por completo el espíritu, ¿puedo soportar saber que cada una de sus caricias es un sacrificio que hace por sus principios? No, un martirio así sería monstruoso. Nunca me someteré a él. Podría acompañarlo como hermana, no como esposa. Se lo diré así. En esta parte, cuando el clérigo John le pide matrimonio, pues Jane Eyre no está del todo convencida porque pues en primera no está enamorada, y entonces sería más como un convenio entre las dos partes, lo que es un matrimonio, un contrato a final de cuentas, pero ella dice que realmente no se sentiría a gusto con él porque sabría que todas estas muestras de cariño es algo forzado porque pues así lo establece el matrimonio. Entonces nos habla mucho como de esta cuestión de estos matrimonios arreglados a conveniencia, porque en su mayoría es como para hacer que la mujer esté protegida por algún hombre para que ella tenga la solvencia económica. Entonces ella siempre está diciendo que pues no quiere eso. El clérigo John no acepta esto, pues no está de acuerdo, le ruega y le dice que se casen, y más adelante sigue esta discusión en la que pues ella insiste que mientras no haya amor pues no se va a casar con él. Y es curioso cómo en esta discusión que tienen y cómo ella, que es tan directa para decir las cosas, hay una parte en donde el clérigo John le dice: es que no puedes hablar de esa manera, no puedes usar palabras tan violentas porque eso es tan poco femenino. Y me encanta muchísimo cómo el que una mujer sea directa, incluso en nuestros días, pues se sigue viendo como algo maleducado de parte de nosotras, como que no es algo totalmente femenino, o sea, como que nosotras siempre tenemos que estar calladas y siendo recatadas y pensar dos veces lo que decimos. Entonces, por eso me encanta esta novela, porque todo lo que aquí establece también lo seguimos viviendo. Entonces, pues creo que una de las lecciones más grandes que Jane Eyre me ha dejado es nunca callarme nada, siempre decir lo que pienso, aunque nos tachen de intensas, de locas, de poco femeninas, de groseras, de lo que sea, pero no hay que callarnos nada de lo que nosotras pensamos. Y bueno, tenemos en la novela de Jane Eyre a un personaje poco convencional para la época en la que fue escrita. ¿Por qué? Porque no existían muchos protagonistas que fueran independientes en un mundo de pocas oportunidades para las mujeres. En este mundo dominado por los hombres, Jane Eyre se revela y sobre todo logra sobrevivir. Y justo como pasa con Cumbres Borrascosas, Jane Eyre se queda mucho en la anécdota sobre la historia de amor, sobre este amor imposible que existe entre Rochester y Jane Eyre, pero ya es momento de cambiar el cassette y de ver esta novela como algo más. Y es esta reivindicación de la mujer y de su papel en la época victoriana. Y es que, al igual que La inquilina de Winfield Hall, que para mí es la mejor novela de Anne Bront, con Jane Eyre también nos vamos a encontrar con una novela totalmente feminista y escrita nada más y nada menos que en el siglo XIX. Así que bueno, aquí está este pequeño análisis sobre Jane Eyre. La verdad es que disfruto mucho de leer esta novela, me encanta el personaje, lo admiro muchísimo. Entonces estas fueron algunas cositas como que pude ir rescatando. La verdad es que la novela da para hablar de muchísimas de estas cuestiones, pero de alguna manera como que todo va hilándose con otras cuestiones, o sea, esta independencia, la toma de decisiones, la rebeldía, la fuerza emocional, todo eso. Entonces, si ustedes leen la novela, pues pueden encontrar todos estos elementos. Y como les digo, no es únicamente la historia de amor entre Jane Eyre y Mr. Rochester. Creo que podemos empezar a ver esta novela como dos cosas, como lo es una novela de iniciación femenina y como una de las primeras novelas feministas. Créanme que cuando se ponen las gafas moradas y leen esta novela, lo van a encontrar desde las primeras páginas. Así que ya bueno, tienen esta otra manera de poder leer esta novela. Díganme aquí abajo en los comentarios si ya leyeron esta novela y si incluso encontraron como todas estas cuestiones del feminismo en este personaje, en las situaciones que ella vive. Y si no han leído la novela, me encantaría que me dijeran si tienen ganas de leerla con todo esto que yo les acabo de mencionar. Saben también que pueden encontrarme en todas mis redes sociales, como son Goodreads, Instagram y Twitter, que son las que yo más utilizo. Y bueno, sin nada más que decir, yo me despido y los estoy viendo para la siguiente. Bye.